En las colinas de la Toscana, donde el sol baña con luz dorada los cipreses y las villas de piedra, nació un hombre destinado a desafiar los límites de lo humano. Era el 6 de marzo de 1475, y en el pequeño pueblo de Caprese, Ludovico Buonarroti recibía a su segundo hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. La familia, empobrecida pero de linaje noble, difícilmente podía imaginar que aquel niño frágil se convertiría en el artista más grande que el mundo había conocido. Italia respiraba entonces un aire distinto, cargado de promesas y transformaciones. El Renacimiento había comenzado a florecer en Florencia décadas atrás, cuando pensadores y artistas decidieron mirar hacia el pasado clásico para construir un futuro luminoso. Las ciudades-estado italianas competían entre sí por el poder, la riqueza y el prestigio cultural. Los Medici gobernaban Florencia con mano firme y visión artística, convirtiendo la ciudad en el epicentro del pensamiento humanista. Allí, hombres como Leonardo da Vinci ya exploraban las profundidades del conocimiento humano, mientras los frescos de Masaccio revolucionaban la pintura. Era un tiempo de contradicciones magníficas, guerras constantes y mecenazgo esplendoroso, fe religiosa inquebrantable y curiosidad científica desbordante. Miguel Ángel creció en este caldo de cultivo extraordinario, pero su infancia estuvo marcada por la ausencia. Su madre, Francesca di Neri, murió cuando él apenas tenía 6 años, dejando una herida que nunca sanaría del todo. El pequeño Miguel Ángel fue enviado a vivir con una familia de canteros en Setignano, donde el olor a polvo de mármol se convirtió en su primera memoria consciente. Observaba fascinado cómo aquellos hombres rudos extraían formas del corazón mismo de la piedra, golpe tras golpe, con una paciencia que parecía infinita. Años después, confesaría que había mamado del cincel y el martillo junto con la leche de su nodriza. Su padre, un funcionario menor con aspiraciones frustradas de nobleza, quería para su hijo un destino respetable, la carrera administrativa, quizás el comercio. Pero Miguel Ángel sentía un llamado diferente, una fuerza interior que lo empujaba hacia el arte con una determinación casi violenta. Los golpes y castigos de Ludovico no pudieron doblegar aquella voluntad de hierro. A los 13 años, contra todos los deseos paternos, Miguel Ángel entró como aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio, uno de los pintores más respetados de Florencia. Ghirlandaio reconoció de inmediato el talento excepcional del muchacho, su capacidad para captar no solo las formas, sino la esencia misma de lo que observaba. En aquel taller bullicioso donde se preparaban pigmentos y se discutían composiciones, Miguel Ángel absorbió las técnicas del fresco y el dibujo con una velocidad que asombraba a sus maestros. Pero un año después, su destino daría un giro definitivo. Lorenzo de Medici, el Magnífico, había establecido una escuela de escultura en los jardines de San Marcos, un espacio privilegiado donde los jóvenes talentos podían estudiar directamente las antigüedades clásicas de su colección personal. Miguel Ángel fue seleccionado para ingresar y allí, bajo la dirección del escultor Bertoldo di Giovanni, encontró su verdadero lenguaje. La piedra le hablaba de un modo que ningún otro material podía hacerlo. Sentía que las figuras ya existían dentro del mármol, esperando ser liberadas por sus manos. Lorenzo el Magnífico no solo acogió a Miguel Ángel en su escuela, sino que lo invitó a vivir en el Palacio Medici, tratándolo casi como un hijo adoptivo. Allí, el joven artista compartió mesa con humanistas, filósofos y poetas que debatían sobre Platón, Dante y la naturaleza del alma humana. Escuchó las ideas de Marsilio Ficino sobre el neoplatonismo, que concebía la belleza física como reflejo de la belleza divina. Estas conversaciones marcaron profundamente su concepción del arte. Para Miguel Ángel, esculpir no era simplemente imitar la naturaleza, sino revelar la idea perfecta que Dios había colocado en el interior de cada bloque de mármol. Participó en las fiestas y procesiones de la corte más brillante de Italia,
Conoció a Giovanni y Giuliano de Medici, futuros papas y mecenas, pero también fue testigo de las tensiones políticas que agitaban Florencia. El fraile Girolamo Savonarola predicaba contra el lujo y la corrupción, anunciando castigos divinos. Su voz resonaba en las plazas, sembrando inquietud entre el pueblo y amenazando el equilibrio del poder medicio. En aquellos años formativos, Miguel Ángel realizó sus primeras obras maestras. Talló una cabeza de fauno que impresionó tanto a Lorenzo que el anciano mecenas sugirió con humor que un ser tan viejo debería tener algunos dientes rotos. Miguel Ángel inmediatamente tomó el cincel y corrigió la pieza, demostrando no solo su destreza técnica, sino su capacidad para aceptar críticas y perfeccionar su trabajo. Creó también el relieve de la Batalla de los Centauros, una composición frenética de cuerpos entrelazados que ya mostraba su fascinación por la anatomía humana y el movimiento. La influencia clásica era evidente, pero había algo más, una intensidad dramática, una tensión muscular que iba más allá de la mera imitación del arte antiguo. La muerte de Lorenzo en 1492 marcó el fin de aquella edad dorada. Miguel Ángel, con apenas 17 años, se encontró de repente sin protector en una ciudad que se deslizaba hacia el caos político. Piero de Medici, el inexperto heredero, carecía del carisma y la inteligencia de su padre. Florencia se convirtió en un hervidero de tensiones. Savonarola ganaba cada día más seguidores, con sus sermones apocalípticos, denunciando la vanidad del arte y el paganismo que había infiltrado la cristiandad. Miguel Ángel observaba aquella transformación con desasosiego creciente. Las mismas calles que habían celebrado la belleza clásica ahora veían hogueras donde se quemaban libros, pinturas y objetos considerados pecaminosos. La República fue restaurada tras la expulsión de los Medici en 1494, pero la inestabilidad persistía. Miguel Ángel decidió abandonar Florencia y buscar fortuna en otras ciudades. Viajó primero a Venecia, luego a Bolonia, donde esculpió varias figuras para el Arca de Santo Domingo. Cada experiencia pulía su técnica, cada ciudad le ofrecía nuevas perspectivas sobre el arte y la vida. Pero Italia era un mosaico fragmentado de poderes en conflicto: el reino de Nápoles, los estados popales, las repúblicas de Venecia y Génova, el ducado de Milán. Todos ellos competían, conspiraban y guerreaban en una danza interminable de ambiciones. En 1496, con 21 años, Miguel Ángel llegó a Roma por primera vez. La ciudad eterna lo impactó profundamente. Allí estaban las ruinas del imperio que había conquistado el mundo conocido, los arcos de triunfo, el Coliseo, el Panteón. Entre escombros y columnas derrumbadas podía sentir el pulso de una grandeza perdida que su época intentaba recuperar. Roma era también la sede del poder papal, y el Papa Alejandro VI Borgia gobernaba con una mezcla de nepotismo, intriga y mecenazgo artístico. Miguel Ángel recibió su primer encargo romano importante: esculpir un Baco, el dios del vino. La estatua, con su postura tambaleante y su expresión embriagada, mostraba un naturalismo audaz, casi provocador. Pero fue su siguiente obra la que lo catapultó a la fama: La Pietà. Un cardenal francés le encargó una escultura para su tumba en la Basílica de San Pedro, y Miguel Ángel concibió algo nunca antes visto. Talló en un solo bloque de mármol de Carrara la imagen de la Virgen María sosteniendo el cuerpo muerto de Cristo en su lecho. La Pietà le dejó sin aliento a Roma. El mármol parecía transformado en carne suave, en pliegos de tela que caían con naturalidad imposible. El rostro de María, sereno y joven, contrastaba con el dolor implícito de la escena. Miguel Ángel había logrado capturar un momento de infinita tristeza sin caer en el dramatismo excesivo. La belleza formal se fundía con la profundidad emocional. Por primera y única vez en su carrera, firmó la obra, tallando su nombre en la banda que cruza el pecho de la Virgen.
Cuenta la leyenda que lo hizo después de escuchar a unos visitantes atribuir la escultura a otro artista. Esa noche entró en la basílica con una lámpara y un cincel y grabó para la eternidad. Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hizo. Tenía 24 años y ya había alcanzado lo que pocos artistas logran en toda una vida: la perfección técnica al servicio de una visión profundamente conmovedora. Pero su ambición apenas comenzaba a despertar. Roma había visto su genio. Ahora Florencia lo reclamaría para un desafío que definiría su leyenda. En 1501, Miguel Ángel regresó a Florencia convertido en una celebridad. Su Pietà romana había circulado en descripciones y bocetos por toda Italia, y su ciudad natal lo recibió como el hijo pródigo que había conquistado la capital del mundo cristiano. Florencia había cambiado en su ausencia. Savonarola había sido ejecutado en 1498, quemado en la misma plaza donde él había ordenado quemar las vanidades. La República se consolidaba bajo el liderazgo de Piero Soderini, quien buscaba embellecer la ciudad con obras que celebraran los valores cívicos y la libertad florentina. En los talleres de la Ópera del Duomo yacía abandonado un enorme bloque de mármol de Carrara de más de 5 metros de altura. Otros escultores habían intentado trabajarlo años atrás, dejándolo maltrecho y aparentemente inútil. Los florentinos lo llamaban el gigante, y durante décadas permaneció allí, como un recordatorio de las ambiciones frustradas. Pero Miguel Ángel vio en aquella piedra maltratada no un problema, sino una oportunidad gloriosa. Le encargaron oficialmente la tarea de crear algo memorable con aquel mármol difícil, y él propuso esculpir un David bíblico, el joven pastor que había derrotado al gigante Goliat con una simple honda. La elección del tema no era casual. David representaba para Florencia el triunfo de la inteligencia y el valor sobre la fuerza bruta, la victoria de la pequeña república contra enemigos más poderosos. Miguel Ángel aceptó el desafío con la determinación que caracterizaba cada uno de sus proyectos. Durante 2 años trabajó casi en secreto, protegiendo el mármol con un cercado de madera para que nadie pudiera ver el proceso. Cada mañana subía al andamio, estudiaba las vetas de la piedra, calculaba cada golpe con precisión matemática. No podía permitirse errores, el mármol ya había sido adelgazado por trabajos previos y cualquier equivocación sería irreparable. El polvo blanco cubría su ropa, su cabello, su piel. Dormía poco, comía menos, consumido por una obsesión que bordeaba la locura. Aquellos que lograban verlo describían a un hombre poseído, hablando consigo mismo, gesticulando frente a la piedra como si mantuviera un diálogo íntimo con ella. La concepción de Miguel Ángel era radicalmente distinta a todo lo que se había hecho antes. Tradicionalmente, David se representaba como un niño victorioso, con la cabeza de Goliat a sus pies. Donatello lo había esculpido así, tierno y delicado, pero Miguel Ángel imaginó algo completamente diferente. Un David adulto, musculoso y tenso en el momento justo antes del combate. No celebra una victoria ya alcanzada, sino que se prepara para el enfrentamiento decisivo. Su mirada, intensa y concentrada, se dirige hacia un enemigo invisible. Los tendones de su cuello están marcados, sus venas parecen latir con sangre real. La mano derecha cuelga relajada pero lista, mientras la izquierda sostiene la honda sobre el hombro. Cada centímetro del cuerpo expresa una tensión controlada, una energía contenida a punto de estallar. Miguel Ángel había estudiado anatomía con dedicación obsesiva, había diseccionado cadáveres en secreto para comprender la estructura interna del cuerpo humano. Ese conocimiento se plasmaba ahora en mármol con una precisión que desafiaba las leyes de la naturaleza. Cuando finalmente retiró el cercado, en enero de 1504, Florencia quedó paralizada. El David era sencillamente imposible. Medía más de 5 metros de altura y parecía respirar. La luz jugaba sobre su superficie pulida, creando sombras que acentuaban cada músculo, cada contorno. No era solo una escultura, era la encarnación perfecta del ideal humanista, el hombre como medida de todas las cosas, bello, proporcionado, capaz de grandeza. Se convocó una comisión de los maestros más importantes de Florencia para decidir dónde colocar la estatua. Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Piero di Cosimo y otros debatieron durante horas.
Algunos propusieron la Logia dei Lanzi, otros el Duomo. Finalmente se decidió que el David debía ocupar el lugar más prominente de la ciudad, frente al Palazzo Vecchio, el corazón del poder político florentino. Trasladar aquella mole de mármol fue una hazaña en sí misma. Construyeron una estructura de madera sobre ruedas y emplearon a 40 hombres para moverla lentamente por las estrechas calles. Durante 4 días, Florencia contuvo el aliento mientras su David viajaba a su destino. El 8 de septiembre de 1504, el David fue finalmente instalado. Miles de florentinos se aglomeraron para admirar la obra que ya consideraban el símbolo de su ciudad. Miguel Ángel, de pie entre la multitud, observaba las reacciones con una mezcla de orgullo y ansiedad características de su personalidad compleja. No sonreía, nunca estaba completamente satisfecho con su trabajo, siempre veía imperfecciones que nadie más percibía. Pero en su interior sabía que había logrado algo extraordinario, que había extraído del mármol maltratado no solo una figura, sino un alma. El David representaba todo aquello en lo que creía, que la perfección existía, que podía ser alcanzada mediante el trabajo incansable, que el arte era la forma más elevada de oración. Cada línea de aquella escultura cantaba un himno a la dignidad humana, a la capacidad del hombre para enfrentar lo imposible con valentía e inteligencia. Florencia ahora tenía su ícono imperecedero, y Miguel Ángel Buonarroti, con apenas 29 años, se había convertido en el artista vivo más admirado de Italia. Pero el éxito del David no trajo paz a su espíritu atormentado. Otros encargos llegaron inmediatamente: pinturas, esculturas, proyectos arquitectónicos. La señoría de Florencia le encargó un monumental fresco para el Salón de los 500, en competencia directa con Leonardo da Vinci, quien pintaría la pared opuesta. Miguel Ángel eligió representar la Batalla de Cascina, un episodio donde los soldados florentinos, sorprendidos mientras se bañaban en el río, se visten apresuradamente para enfrentar al enemigo. Una vez más, la anatomía del cuerpo humano en movimiento sería el protagonista. Realizó bocetos y cartones preparatorios que asombraron por su complejidad y dinamismo, cuerpos nedudos retorciéndose en posturas imposibles, músculos tensos bajo la piel. Pero el proyecto nunca se completó. En 1505, el Papa Julio II de la Rovere lo llamó a Roma con una propuesta que cambiaría nuevamente el curso de su vida. Julio II era un pontífice guerrero, ambicioso y temperamental, decidido a restaurar el poder y la gloria de la Iglesia Católica. Quería que Miguel Ángel diseñara y construyera su tumba, un monumento colosal con más de 40 figuras de mármol. Miguel Ángel aceptó entusiasmado. La tumba de Julio II sería su obra magna, superaría incluso al David en grandeza y complejidad. Viajó personalmente a las canteras de Carrara para seleccionar los bloques de mármol más perfectos. Durante 8 meses vivió entre las montañas, escalando paredes rocosas, inspeccionando cada veta, cada impureza. Los canteros lo veían como un loco, aquel hombre delgado y nervioso que hablaba con las piedras, que acariciaba el mármol como si fuera piel humana. Fantaseaba con crear montañas enteras, con crear figuras monumentales visibles desde el mar. El proyecto de la tumba se expandía en su mente cada día, volviéndose más ambicioso, más imposible. Cuando regresó a Roma con docenas de bloques cargados en carretas, estaba seguro de que esta vez superaría todo lo que había hecho antes. Pero el Papa Julio II había cambiado de opinión, influenciado por el arquitecto Bramante, que planeaba reconstruir completamente la Basílica de San Pedro, decidió que el monumento funerario podía esperar. Miguel Ángel se sintió traicionado, humillado. Había invertido su propio dinero en aquel mármol. La relación entre el artista y el pontífice se volvió tormentosa. Ambos eran hombres de carácter volcánico, incapaces de ceder terreno. Miguel Ángel huyó de Roma en 1506, jurando no volver jamás. Cabalgó día y noche hasta Florencia, perseguido por mensajeros papales que le ordenaban regresar. Julio II amenazó con excomulgarlo, con enviarlo encadenado de vuelta a Roma. Finalmente, tras meses de tensión diplomática, se produjo una reconciliación forzada, en Bolonia, donde el Papa había entrado victorioso tras conquistar la ciudad. El episodio dejó a Miguel Ángel exhausto emocionalmente y económicamente arruinado. Pero lo peor estaba por venir. En 1508, Julio II lo convocó nuevamente, esta vez con un encargo que Miguel Ángel consideró una afrenta: decorar el techo de la Capilla Sixtina. Era trabajo de pintor, no de escultor,
y Miguel Ángel se consideraba ante todo un escultor. Estaba convencido de que aquello era una conspiración de sus enemigos, especialmente de Bramante, para humillarlo. Si deseas saber cómo esta historia continúa, cómo Miguel Ángel enfrentó el desafío más grande de su vida y transformó un techo en el cielo mismo, suscríbete al canal Historiador del Pasado. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué obra de Miguel Ángel te impresiona más, el David o la Capilla Sixtina? Tu opinión nos importa. Ahora, acompáñanos mientras ascendemos con el maestro florentino a los andamios donde su genio se enfrentaría a la magnitud de lo divino, donde 4 años de sufrimiento produciría la obra más sublime que ojos humanos han contemplado. Miguel Ángel aceptó el encargo de la Capilla Sixtina con resentimiento profundo. Cada fibra de su ser se resistía a abandonar el mármol por los pinceles, a dejar las 3 dimensiones de la escultura por la ilusión plana de la pintura. Intentó negarse varias veces, argumentando que no era su oficio, que otros pintores como Rafael podrían hacerlo mejor. Pero Julio II no aceptaba negativas. El Pata quería específicamente a Miguel Ángel, al hombre que había sacado vida del mármol muerto para decorar el techo de su capilla privada. La bóveda de cañón medía 40 metros de largo por 13 de ancho, una superficie inmensa dividida en secciones por nervios arquitectónicos. El proyecto inicial era simple: pintar los 12 apóstoles en los espacios triangulares y decorar el resto con motivos geométricos. Pero Miguel Ángel, incapaz de hacer nada a medias, rechazó aquella propuesta como pobre y aburrida. Si iba a mancharse las manos con pintura, al menos lo haría con grandeza. Propuso al Papa un programa iconográfico monumentalmente ambicioso: representar la historia del mundo desde la creación hasta el diluvio universal, incorporando profetas, sibilas y ancestros de Cristo. Julio II aceptó, quizás sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba aprobando. Miguel Ángel diseñó una estructura visual compleja que transformaría arquitectónicamente el techo. Dividió la bóveda en 9 escenas centrales del Génesis, rodeadas por figuras de profetas y sibilas de tamaño colosal. Entre ellos, Ignudi, jóvenes desnudos que sostenían medallones con escenas del Antiguo Testamento. En las pechinas y lunetos, los ancestros de Cristo esperarían en la penumbra. Más de 300 figuras poblarían aquel cielo artificial, cada una pintada con la precisión anatómica de un escultor. El desafío técnico era aterrador. El fresco requería pintar sobre yeso fresco antes de que secara, trabajando rápido pero con absoluta precisión. No había margen para correcciones significativas. Miguel Ángel apenas había practicado esta técnica en su breve paso por el taller de Ghirlandaio, décadas atrás. Ordenó la construcción de un andamio especial diseñado por él mismo, que no tocara el suelo, sino que se apoyara en huecos de la pared. Trabajaría a 18 metros de altura, con el cuello doblado hacia atrás, pintando sobre su cabeza. En mayo de 1508 comenzó el trabajo. Rechazó toda ayuda significativa. Despidió a los asistentes que el Papa había contratado para él. Quería controlar cada aspecto del proceso, desde la mezcla de pigmentos hasta el último trazo de pincel. Su carácter difícil, su desconfianza hacia los demás, su convicción de que nadie podía alcanzar sus estándares, lo convirtió en un artista solitario. Las condiciones de trabajo eran infernales. El polvo de yeso caía constantemente sobre su rostro. La pintura goteaba en sus ojos. Sus músculos se contracturaban en posiciones imposibles. Dormía vestido, a menudo con las botas puestas, subiendo al andamio antes del amanecer y descendiendo solo cuando la luz ya no era suficiente. Comía poco y mal, un trozo de pan, algo de vino. Adelgazó hasta convertirse en un espectro de sí mismo. Escribió poemas satíricos sobre su sufrimiento, comparando su cuerpo con un arco, describiendo cómo la pintura le deformaba la visión y le torcía el cuello. Pero no se detenía. La obsesión por la perfección lo consumía como una fiebre. Los primeros frescos mostraban su falta de experiencia con la técnica. El yeso desarrolló moho en algunas secciones por exceso de humedad, y Miguel Ángel tuvo que raspar y volver a comenzar. Llamó a expertos desde Florencia para solucionar el problema. Aprendió sobre la composición adecuada del yeso fresco, sobre los tiempos de secado según la temperatura. Cada error era una lección dolorosa que nunca volvería a cometer.
Gradualmente, conforme avanzaba desde el muro del altar hacia la entrada, su técnica se volvió más segura, más audaz. Las figuras crecieron en tamaño y presencia dramática. Los primeros profetas eran correctos, pero contenidos. Los últimos eran titanes que parecían a punto de saltar del techo. Las escenas del Génesis se volvieron más simples en composición, pero más poderosas en impacto emocional. El proceso le enseñó que en el arte monumental, menos es más. La claridad visual debía primar sobre el detalle minucioso. Desarrolló un lenguaje pictórico nuevo, basado en la masa y volumen de las figuras, en la fuerza de los gestos. La escena de la creación de Adán se convertiría en la imagen más icónica de toda la historia del arte occidental. Dos manos que casi se tocan, separadas por un espacio infinitesimal, pero absoluto. El momento exacto en que Dios transmite la chispa de la vida al primer hombre. La composición posee una simpleza genial, solo dos figuras principales en un espacio casi vacío. Dios emerge de un manto carmesí sostenido por ángeles, avanzando con energía dinámica. Adán resanza languido en la tierra, su brazo extendido sin fuerza, esperando el toque divino. El contraste entre la vitalidad de Dios y la languidez de Adán captura perfectamente el acto de creación como transmisión de energía. Miguel Ángel había condensado el misterio más profundo de la teología cristiana en un gesto de belleza apabullante. Pero lo que pocos notaron en su tiempo es que la forma del manto divino reproduce exactamente la anatomía del cerebro humano. Miguel Ángel, con sus conocimientos anatómicos, sugería sutilmente que Dios creó al hombre a su imagen no solo física, sino mentalmente. Era un humanismo radical expresado en pintura. Durante 4 años, Julio II subía periódicamente a observar el progreso, impaciente por ver terminada su capilla. Las conversaciones entre el pontífice guerrero y el artista intratable eran legendarias por su hostilidad apenas contenida. Julio II presionaba para que trabajara más rápido. Miguel Ángel respondía que el arte no podía apresurarse, que se terminaría cuando estuviera perfecto y no antes. En una ocasión, el Papa lo amenazó con arrojarlo del andamio si no concluía pronto. Miguel Ángel respondió que él mismo se tiraría antes de que lo empujaran. Aquella relación tempestuosa estaba marcada por una extraña admiración mutua. Julio II reconocía el genio que tenía entre manos, aunque le costara fortunas y le provocara úlceras. Miguel Ángel respetaba la visión grandiosa del Papa, aunque odiara someterse a sus exigencias. Ambos eran titanes chocando, egos monumentales sirviendo a un propósito que lo superaba. La Capilla Sixtina era su campo de batalla y su catedral compartida, el lugar donde poder temporal y genio artístico se fundían en algo eterno. En mayo de 1508, finalmente Miguel Ángel descendió del andamio por última vez. El techo estaba terminado. Cuando se retiraron las estructuras y se limpió el espacio, toda Roma acudió a contemplar el milagro concluido. Aquello superaba cualquier precedente conocido. No era simplemente pintura decorativa, era una sinfonía visual de complejidad teológica y belleza arrolladora. Las figuras poseían el peso y la presencia de esculturas. Parecían proyectarse del techo hacia el espacio de la capilla. Los colores, liberados de siglos de humo de velas y suciedad durante la restauración del siglo XX, brillarían con intensidad casi eléctrica. Rosas vibrantes, verdes profundos, azules de lapislázuli. Miguel Ángel había transformado la técnica del fresco, había demostrado que la pintura podía lograr la monumentalidad de la escultura. Los artistas que vinieron después estudiaron aquellas bóvedas como si fueran escrituras sagradas, intentando descifrar los secretos de su maestría. Rafael modificó su estilo tras contemplarlas. Generaciones enteras de pintores hicieron peregrinaciones a Roma solo para copiar fragmentos de aquellas figuras imposibles. El Papa Julio II murió apenas unos meses después de ver completada su capilla, en febrero de 1513. Miguel Ángel había cumplido, pero a un costo terrible. Su salud estaba quebrantada, su visión permanentemente dañada por años de mirar hacia arriba con pintura goteando en sus ojos. Escribió a su padre que había sacrificado su juventud y su cuerpo por aquella obra, que había vivido en la miseria más extrema mientras creaba belleza para la gloria de Dios y del Papa. El proyecto de la tumba de Julio II, que había sido la causa original de su venida a Roma, seguía incompleto. Los herederos del Papa le exigieron que la terminara según el contrato original. Sería una fuente de conflictos legales y angustias durante las siguientes décadas.
Miguel Ángel se sentía perseguido por aquella tumba fantasmal, incapaz de completarla según su visión original, forzado a reducir constantemente su ambición. De las 40 figuras planeadas, solo terminaría un puñado, entre ellas el Moisés, una escultura de poder aterrador que mira con furia contenida. Pero la Capilla Sixtina permanecería como su triunfo absoluto, la prueba irrefutable de que había logrado lo imposible. Había pintado el cielo mismo, había dado forma visual a los misterios de la creación. Aquellas bóvedas serían su inmortalidad más segura, el testimonio de que un hombre, a través del sufrimiento y la obstinación absoluta, puede tocar lo divino. Sin embargo, su vida estaba lejos de terminar. Le esperaban décadas más de trabajo, de conflictos, de obras maestras y decepciones. La segunda parte de su existencia sería diferente a la primera, marcada menos por la impetuosidad juvenil y más por la reflexión sobre la mortalidad, el pecado y la redención. Miguel Ángel aceptó con profundo resentimiento pintar la Capilla Sixtina en 1508, considerándose ante todo escultor. Transformó el proyecto inicial simple en un programa iconográfico monumental, la historia desde la creación hasta el diluvio, con más de 300 figuras. Durante 4 años trabajó en condiciones infernales a 18 metros de altura, casi en soledad, con el cuello doblado hacia atrás y pintura goteando en sus ojos. Su salud se quebrantó, pero su técnica evolucionó hasta alcanzar la maestría absoluta. La creación de Adán se convirtió en la imagen más icónica del arte occidental. 2 manos casi tocándose, el momento exacto en que Dios transmite la vida al hombre. Su relación con el Papa Julio II fue tormentosa, 2 titanes chocando constantemente. Cuando finalmente descendió del andamio en octubre de 1512, había creado la obra más sublime que ojos humanos han contemplado, transformando para siempre la concepción del arte monumental. El Papa murió meses después de verla completada, mientras Miguel Ángel quedaba con su visión dañada permanentemente, pero había pintado el cielo mismo. ¿Te impresiona más el David o la Capilla Sixtina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Historiador del Pasado para seguir descubriendo las vidas extraordinarias que construyeron nuestra civilización. Activa la campanita y apoya el canal en Patreon. Gracias por este viaje por el pasado.